Si eres de las personas que está considerando venir a Australia, ya sea para estudiar, trabajar o simplemente pasarla bien, quiero decirte que trabajo aquí no te va a faltar. El problema realmente será saber qué tipo de trabajo, qué días debería laborar y con qué condiciones debería aceptar este trabajo para ganar lo máximo posible. Hola, gracias una vez más por ser parte de este canal. Mi nombre es Camu y estoy en Australia desde el 2019, viviendo en distintas ciudades y sobre todo experimentando distintos tipos de trabajo en este país. Por si no sabes con qué visa estoy en Australia, te invito a que revises mi canal porque tengo un video que explica eso. Si te informas bien, podrías venir igual que yo. En el video de hoy te quiero explicar a ti extranjero, especialmente latino, cómo puedes ganar $1000 americanos en una semana de trabajo en Australia. Toda la información que te daré está comprobada por mí y no necesitas experiencia para todo lo que te detallaré. Para hablar de este tema, quiero concentrarme en 3 puntos. Cumplir ciertos requisitos, escoger el trabajo adecuado y realizar esto temporalmente. Ahora paso a detallar cada uno de estos puntos. Cumplir ciertos requisitos. Para poder ganar $1000 en una semana, es necesario tener estos requisitos. Debes tener una visa que te permita trabajar de forma full time. Esto es porque necesitas trabajar entre 45 a 60 horas a la semana para poder ganar algo cerca de $1000 americanos. Así que si eres estudiante en Australia, vas a poder hacerlo solo en tus vacaciones. De preferencia tener inglés, por lo menos un intermedio bajo. Porque las oportunidades están en internet, en la calle, en donde sea, y mientras tengas un nivel de inglés intermedio, vas a poder preguntar, aplicar y tener alguna entrevista para conseguir trabajos. Créeme que se puede conseguir empleo sin tener mucho inglés, pero es reducido, ya que tendrás que esperanzarte de otros latinos para que te den la oportunidad. El 95% de los trabajos que conseguí fueron por mi cuenta, aplicando directamente a las empresas australianas, y ninguna fue a través de un latino. Debes estar abierto a realizar todo tipo de trabajo. De nada sirve tener permiso full time o hablar inglés si es que no tienes una actitud chambeadora, es decir, trabajadora. Hay cantidad de trabajo que no te imaginas. Aquí por todo, hasta por pasear al perro te pagarán. Por ello, tú tienes que estar dispuesto a intentar todo tipo de trabajo, especialmente el físico. Una vez que tengas claro los requisitos, pasemos al segundo punto. Escoger el trabajo adecuado. Aquí viene la parte más interesante de cómo ganar $1000 en una semana. Ojo, esta opción es para una persona promedio, que no espera trabajar como gerente o como ingeniero. Estos trabajos son muy bien pagados en Australia. Lo que les voy a explicar es realizable, que lo puede hacer cualquiera, así tengas 22 o 35 años. Dicho esto, habiendo tanta oferta laboral en este país, tú tienes que decidir el trabajo, considerando sus funciones, su horario, su ubicación o su pago. Lo normal será tener un trabajo principal y luego uno extra de algunas horas para poder ganar los $1000 por semana que les mencioné. Sabiendo esto, te quiero recomendar 5 trabajos que pagan bien en Australia. Trabajar en una warehouse.
En cualquier ciudad de Australia encontrarás este tipo de trabajo, especialmente en las grandes ciudades como Sydney o Melbourne. Si decides trabajar como ayudante de una warehouse, que significa almacén, tus funciones serán seleccionar, ordenar, preparar y despachar los productos correctamente a los transportes disponibles. Y tú te preguntarás, ¿qué productos? Pueden ser de todo tipo. Artículos del hogar, de limpieza, de belleza, de moda y accesorios, artículos electrónicos, etc. Lo bueno de este trabajo es que lo puede hacer cualquiera, ya sea hombre o mujer. Las tareas suelen ser repetitivas, es decir que aprenderás rápidamente las funciones. Lo más interesante es el pago, ya que sin tener estudios o experiencia pueden pagarte $26 la hora trabajada. Hay ciertas posiciones, como los operadores de montacarga, que ganan entre $30 a $35 por hora. También, según el turno en que trabajes, pueden pagarte más. Por ejemplo, los que trabajan en el turno de la tarde pueden ganar $28 por hora y los que trabajan de noche madrugada pueden ganar $32 por hora. Si haces horas extras, pagan mucho más. Te cuento que yo trabajé en una empresa en su almacén de productos para el hogar que tenía edredones, almohadas, platos, cubiertos, adornos, etc. Y ellos pagaban $27 para el turno en la mañana. Si trabajabas en la tarde, ganabas $30 y si trabajabas en la noche, te pagaban $33 por hora. Si te das cuenta, trabajando tiempo completo, que son 38 horas a la semana, ganarías entre $1.030 a $1.280 australianos. Esto significaría entre $745 a $930 estadounidenses por semana. Aquí tú te preguntarás, ¿y dónde están los $1.000 americanos que me dijiste? Bueno, como lo mencioné anteriormente, este sería el trabajo principal. Y solamente tendrías que buscar un segundo trabajo de algunas pocas horas en la semana para poder conseguir el monto que te mencioné. Esto es muy común hacer y muchos extranjeros trabajan los fines de semana para llegar a ese monto. Te bastaría trabajar entre 10 a 15 horas adicionales. Trabajar en una factory. Este tipo de trabajo consiste en ser parte de la producción de algún producto. Por ejemplo, hay fábrica de alimentos como galletas, fideos, embutidos, golosinas y también hay laboratorios farmacéuticos que producen medicinas. Lo que debes tener en cuenta aquí es tener mucha higiene y seguir correctamente los procedimientos para elaborar los productos. Los pagos son similares al de la warehouse. Estas dependen del turno y la posición. Puedes ganar entre $26 a $32 por hora y usualmente te ofrecen 38 horas de trabajo a la semana. Eso quiere decir que puedes ganar entre $980 a $1.210 australianos por semana. Recuerda que para conseguir los $1.400 australianos, tendrías que conseguir un trabajo extra en tu tiempo libre. Entre warehouse o factory, a mí me gusta más la factory porque a veces el clima es muy frío o caliente y trabajar en espacios cerrados, la temperatura suele ser buena o también ellos tienen aire acondicionado. Trabajar como cleaner. Este trabajo tiene bastante demanda en Australia. Y si eres de los que habla poco inglés, esta podría ser tu opción. Básicamente consiste en afiliarte en alguna agencia de limpieza, donde ellos te darán trabajo para que limpies casas, departamentos, oficinas, restaurantes o fábricas.
Esto usualmente se hace de lunes a viernes de 8 a 5, pero puede haber trabajo extra en las noches y los fines de semana. El salario ronda entre los 25 a 30 dólares por hora. Hay ciertos casos que te pueden pagar por tarea completada, y si fuera así, podrías ganar más en menos tiempo. Esto dependería de tu rapidez. Si estás considerando este trabajo, podrían en algunos casos pedirte auto. Trabajar como waitress o como ayudante de cocina. Los trabajos en los restaurantes o cafés son buenos en los negocios de mediano o gran tamaño. No te recomiendo mucho en los pequeños. Podrías ganar 25 dólares por hora trabajando de lunes a viernes por unas 8 horas al día. Si decides trabajar los fines de semana, en algunos casos recibes un incremento, más o menos 30 dólares por hora. Por ejemplo, una vez trabajé en un café que estaba dentro del famoso centro comercial Chadstone en Melbourne, atendiendo a los clientes, tomando pedidos, llevando los cafés y desayunos a cada mesa. Y por este trabajo, si lo hacía sábado o domingo, me pagaban 30 dólares la hora. Aquí es muy común trabajar en 2 restaurantes o 2 cafés para conseguir entre 50 a 60 horas de trabajo y que finalmente te daría 1,000 dólares americanos por una semana. Trabajar como barista. Si te gusta el café, el ambiente de las familias y amigos que se reúnen para desayunar, pienso que trabajar como barista es un súper trabajo y que sobre todo paga bien. En varios avisos vas a encontrar trabajo a tiempo completo, que quiere decir 40 horas a la semana y con un rate de 30 dólares por hora. El trabajo no es físicamente agotador, salvo en algunas ocasiones donde tendrás que trabajar bajo presión en hora punta. Una ciudad que te recomiendo muchísimo en caso estés pensando realizar este oficio es Melbourne. Aquí todo el mundo se va a la cafetería y no es Starbucks. A decir verdad, esta empresa no es tan famosa en este país, sino hay muchísimos australianos que abren sus cafeterías. Yo quise trabajar en esto, pero necesitaba capacitación. Así que te recomiendo que aprendas las técnicas necesarias en tu país, ya que sale más barato. Por supuesto que si quisieras ganar 1,000 dólares americanos por semana, que equivaldría a 1,400 dólares australianos, tendrías que conseguir otro trabajito extra, ya sea en las noches o en los fines de semana. Más o menos unas 10 horas adicionales en algún otro lugar que no es difícil conseguir. Trabajar como independiente emprendedor brindando tus servicios. Por último, quiero hablarles de este tipo de trabajo. Lo menciono no para decirte que es fácil ganar 1,000 dólares americanos siendo independiente en Australia, sino porque es una opción para algunas personas que son muy hábiles con los negocios. Por ejemplo, si tienes conocimientos en diseño gráfico, fotografía, programación, enseñanza de idiomas, repostería, cocina, venta de productos, podrías ganar más de 30 dólares por hora. Sin embargo, creo que este trabajo sería ideal para alguien que lleva meses viviendo en Australia, ya que necesitarás tiempo para conocer el mercado, para saber cómo se manejan los precios, para saber las condiciones de trabajo, para tramitar tu RUC, que se llama ABN, y varios detallitos más. El negocio que muchos latinos hacen últimamente es la venta de comida desde sus casas. En una tarde, ellos podrían ganar entre 200 a 300 dólares australianos por hacer esto. Pero para mí, por ejemplo, trabajar de forma independiente es como algo extra. Es dedicarle tiempo a mi pasión. Y en mi caso, es enseñar español a los australianos. Esto comenzó como un experimento, pero me di cuenta que tenía la actitud y la habilidad para enseñar mi idioma.
En un comienzo cobré 20 dólares australianos la hora, pero hoy me pagan 35 dólares en la comodidad de mi casa. Si tú deseas trabajar en algo que te apasiona, pero no estás seguro de conseguir un trabajo en alguna empresa australiana, intenta siendo independiente. Nunca sabes si te funcionará. Habiendo mencionado todos estos trabajos fáciles de conseguir y con buenos salarios, quiero dejar en claro que si ese único trabajo que tienes no te deja los $1000 en tu cuenta bancaria, es posible y es muy común tener un segundo trabajo, ya sea en las noches o en los fines de semana. Y claro que no todo el mundo tendrá las energías y disposición para trabajar mucho. Por eso quiero hablar ahora del tercer punto. Trabajar de esta forma temporalmente. No es difícil ganar todo este dinero por semana en Australia. Lo difícil es mantener este ritmo de vida por varios meses. Por ello, solo te recomiendo hacer esta actividad temporalmente. Yo he trabajado 6 días a la semana en turnos de 8 a 12 horas por día y puedo dar fe de que se puede, pero no por largos periodos, a menos que tengas mucha fortaleza y motivación. Tengo varios amigos que utilizan mi visa y lo único que piensan es trabajar todo el tiempo que puedan, porque al hacerlo por 6 meses, pueden ahorrar $19,000 australianos, que equivaldría a $14,000 estadounidenses, y muchos de ellos utilizarán este dinero para viajar a otros países o estudiar posteriormente. ¿Qué te pareció este tema? Es bastante extenso explicar el trabajo en Australia, pero espero que te haya ayudado esta información para que cuando estés aquí y quieras hacer dinero, sepas qué puestos de trabajo son los que te darán eso. Voy a realizar más videos sobre este tema, así que si tienes alguna sugerencia, bienvenido sea. Y si tienes consultas específicas sobre trabajar en Australia, puedes dejar tu comentario para responderte. Recuerda que Viajando con Camu ofrece asesorías personalizadas para tus planes de viaje. En caso te interese este servicio, puedes escribirme a hola@viajandoconcamu.com. Y eso sería todo. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!